Los nos más difíciles siempre son los últimos. Para mí, el no tiene que estar seguido de por qué. ¿Por qué no? Pero la solución es creativa. Y la solución tiene que respetar también el feeling artístico. La felicidad no está en el otro, en el ambiente, está en la manera con que tú sabes lidiar con las cosas. Las nuevas generaciones tienen muy baja resistencia a frustración. El mejor consejo que yo puedo dar a todos es no desistan. Los nos y los sís son parte de la misma moneda. Lo que yo diría para esta chica y para esta mujer de hoy es que vale la pena. Vale la pena estar disponible para lo que la vida te ofrezca. Nos encantó tu proyecto, pero vamos a pasar. Es buena la idea, pero ¿qué has hecho antes? Gracias por tu envío, pero no es lo que estamos buscando. Por ahora vamos en otra dirección. Nosotros te llamamos. Te avisamos la el cliente prefiere otra opción. No es el casting, es el personaje. Tendremos que... Ahora sí, es justo lo que estábamos buscando. Has llegado a Muchos No, Pocos Sí, un podcast impulsado por OMA. Yo soy Mel Quintans y acá hablamos de lo que se esconde fuera de foco, los rechazos, los tropiezos y los proyectos que nunca se hicieron, porque nadie llega a ese gran sí sin haber sobrevivido a muchos no. Hoy nos sentamos con una de esas mujeres que ha moldeado el detrás de cámara de muchísimas historias. Mónica Albuquerque empezó en el mundo del periodismo, pero rápidamente entendió que su vocación estaba en descubrir talento, curar historias y construir visiones editoriales sólidas. Estuvo más de 2 décadas en Globo, donde lideró el desarrollo artístico y acompañó a generaciones de actores, directores y creadores. Fue parte del equipo de Warner Discovery al frente del contenido guionizado en América Latina y junto a Telemundo Estudios, como SVP de Contenido y Desarrollo, empuja narrativas para el público latino en Estados Unidos y el mundo. Pero más allá de los créditos, Mónica Albuquerque es alguien que entiende que en esta industria hay que recibir muchos no para llegar a esos pocos sí que te cambian todo. Bienvenida. Gracias, Mel, un gusto. No, para mí es un placer tenerte aquí. Me tienes un poco nerviosa, no voy a mentir, o sea, hay que decirlo, pero estoy muy feliz de tenerte. Gracias por acudir al llamado y compartir hoy un poquito de tu historia de vida, que es de lo más importante, tus aprendizajes. ¿Cómo llegas a la industria? Cuéntame cómo fue esa transición del periodismo hacia las historias creativas, ¿no? Hacia el scripted. Sí, bueno, creo que son oportunidades, ¿no?, que la vida te ofrece. Yo, de periodista de televisión, frente a cámaras, me trasladé a trabajar con PR. Trabajé muchos años, 10 años, en una compañía de PR llamada Impress Porto Novelli, en Brasil. Y de ahí, justo cuando ya tenía 10 años de Impress, nos invitaron a hacer un trabajo para Globo, un trabajo de 1 año que justo era para estructurar el departamento de PR interno del network. Y lo que pasó fue que justo hubo un cambio del head del área de comunicación y el jefe nuevo que llegó me dijo, mira, soy periodista, pero nunca he trabajado con comunicación, con PR. Entonces, ya que tú estás aquí con todo esto, ¿no quieres quedarte? Y bueno, entonces fue así que empecé en Globo y durante 14 años de verdad estuvo por PR. Hubo un cambio del CEO de la compañía, entonces me invitó a ir a trabajar en los estudios, justo en el área de talentos, de desarrollo de contenido. Y no sé por qué, por qué le ocurrió hacer esto, pero bueno, era un shift de carrera grande, pero de verdad a mí me encantó porque desde el lado de comunicación yo ya lidiaba con todos estos talentos. Claro. Y
para justo promocionar los contenidos, todo esto. Entonces ya conocía muy bien todo el esquema de los estudios. Y al final, cuando llegué ahí para empezar a tratar de arreglar también este nuevo trabajo, me di cuenta de que de verdad lo que sería más importante en este rol de desarrollo era justo comunicar internamente en la compañía áreas muy distintas, el artístico y el área ejecutiva. Entonces la manera a veces de estructurar un pensamiento o el propio lenguaje que se utiliza es distinto. Correcto. Y muchas veces se están hablando lo mismo y no pero en otro idioma. Exacto, es otro idioma. Entonces, lo que me parecía muy interesante, y ahí comprendí la visión de mi ex jefe, que se llama Carlos Enrique Schroeder, que de verdad él ha comprendido antes que yo que este proceso de comunicar era lo que hacía falta muchas veces para desarrollar bien esta relación, ¿no? Claro. Y entonces fue así, fue de esta manera. Y creo que de verdad, te digo, todas las etapas de mi vida, siempre, de mi carrera, siempre pasaron un poco por ahí, de la visión de alguien sobre mí. Que confió en ti y te dio la oportunidad. Sí. ¿Y cómo lidiabas con eso? O sea, en ese momento, hablábamos hace un ratito del síndrome del impostor. ¿Cómo lidiabas en ese momento? ¿Cómo sentías, como al ser algo que a lo mejor no esperabas, cómo era recibir ese cambio de...? Bueno, hasta hoy, ¿no? Creo que esto es una síndrome común a todos. A las mujeres entonces ni hablar. Y de eso quiero hablar sí o sí, obviamente. Sí. Y claro, hay muchos momentos en que dudas de tu capacidad, pero te cuento que a lo largo de estos años de vida, bueno, yo voy a ser 59, cumplo 59 este año, lo que yo aprendí sobre mí misma fueron 3 cosas, ¿no? Una que creo que aprendí con el periodismo, que somos capaces de aprender cualquier cosa. Simplemente tienes que aplicarte y estudiar, ¿no? El segundo punto es que, y esto estoy segura, es que soy capaz de contribuir con mi visión. Porque no importa que yo no sepa todo, porque nadie lo sabe, pero con la experiencia y la vivencia que tengo, soy una persona que cuando aprendo algo suelo pensar y reflexionar mucho y entonces tener ideas, insights, soy muy curiosa, entonces siempre tengo un poco esta gana de intentar, ¿no? Porque yo creo que también aprendemos con nuestros errores y esto es bueno. Claro. Debemos estar abiertos, ¿no? Y el tercero es que yo soy capaz de hacer mi propia felicidad, ¿sabes? La felicidad no está en el otro, en el ambiente, está en la manera con que tú sabes lidiar con las cosas. Entonces, la síndrome está... en este momento, bueno, soy brasileña, hablando este portuñol ahí que escuchas. Entonces encanta. Muchas veces pienso, ay, ¿será que puedo llegar a de verdad comunicarme con esta audiencia tan distinta, con backgrounds distintos, historiales distintos, culturas distintas? Pero entonces muchas veces tengo también esta sensación de, ¿será que soy la mejor persona? Pero al final y al cabo, creo que nosotros todos somos humanos. Exacto. Pasamos por las mismas emociones. Y la conexión es al final del día, y el ser humano que está detrás de eso, más allá del idioma, más allá de todo, es cómo piensa esta persona, cómo se proyecta esta persona y cómo ejecuta esta persona. Exacto. Y yo siento que eso es un poco entendiendo que esas oportunidades han llegado a ti sin a lo mejor tú pensarlas, por lo que ha llegado, ¿no? El universo lo ha traído para ti. Y quiero entender ahora eso, ¿cómo fue esa transición? O sea,
obviamente Brasil es parte de Latinoamérica, pero siempre se ha visto y siempre hay este término de que es un continente aparte y a veces no ha necesitado un poco del resto de Latinoamérica como audiencia sobre todo. Y qué bueno, ¿no? O sea, qué genial también tener como profesionales como tú liderando en esta industria y traer esa visión que además, o sea, las novelas de Globo y demás han sido parte de nuestra cultura. Yo crecí viendo esas novelas. Entonces, cuéntame cómo es esa transición y cuáles son esas cosas que también has sentido tú que desde tu cultura has traído para nosotros que nos hacen, que sientes que nos hacen crecer también. Sí, entonces lo que pasó conmigo fue que después de 21 años de Globo, que es, bueno, mi compañía de corazón, tengo ahí muchos amigos, yo veía que, porque yo siempre quiero aprender un poco más, ¿sabes? Nunca creo que sé todo lo que necesitaba. Y yo veía, y porque estaban justo en el momento del boom del streaming y esta nueva tecnología y mucha conversación, y yo pensaba que a mí me interesaría mucho experimentar un poco más de este mercado globalizado. Yo tomé la decisión de salir de Globo, de verdad, de inicio sin saber exactamente lo que yo quería hacer. Incluso pensé en este momento en volver a PR, porque me parecía que también había un desafío enorme ahí en aquel momento de cómo comunicarse en estas nuevas medias. Entonces yo tomé esta decisión y salí de Globo sin saber exactamente lo que quería hacer. Y justo lo que sucedió es que en un viernes salió la noticia que yo estaba dejando la compañía. El sábado por la mañana me llamaron de Netflix, el lunes por la mañana me llamaron de HBO Max y bueno, empecé unas conversaciones ahí con otros también, muchas conversaciones y ahí creo que lo que me llamó la atención en HBO Max justo fue, por Tomás Yankelevich, esta oportunidad de trabajar para Latinoamérica, ¿no? Porque las otras conversaciones eran Brasil, mercado brasileño. Y entonces cuando Tomás me propuso esto, y era de inicio para trabajar con talentos, me pareció genial. Nuevamente yo iba a tener que aprender un montón, porque claro, no conocía este mercado, estas personas, pero bueno, si él veía que yo podría, me pareció increíble y justo se iba a lanzar HBO Max y bueno, fue increíble, fueron 3 años y medio, muy intensos, años muy intensos, con muchos cambios también en la compañía, porque ahí después hubo el merge con Discovery, pero yo ya estaba, además de talentos, también con proyectos de novela, porque Tomás me propuso también estar por novelas, después también con series, y entonces fueron 3 años y medio de mucho trabajo, mucho aprendizaje, pero genial también, porque, bueno, yo pude hacer Belleza Fatal, que fue la primera novela de Brasil. Hay una otra que está lista que se llama Doña Bella, también de Brasil, las 2 de 40 capítulos. Ciudad de Dios, la serie. Chespirito, la serie. Como Agua para Chocolate, la serie. Entonces, fueron 3 años y medio que al final, bueno, tengo 5 proyectos que han sido muy exitosos, súper exitosos. Ahorita recién acaba de salir Chespirito y cuéntame de esos retos que fue llevar proyectos adelante que han tenido tanto éxito también en pantalla y cómo fueron esos procesos de selección, de curaduría. Sí, bueno, procesos largos también, porque claro, en medio a toda esta movimentación, la fusión y todo, porque como todo este proceso de fusión, ¿no?, de mercado, cuando se empieza un proceso como esto, todo se queda congelado, ¿no? Entonces estuvimos en freeze durante mucho tiempo mientras estos proyectos se desarrollaban
lo que logramos hacer y que fue muy importante es que seguimos desarrollando. Entonces tuvimos freeze de producción, pero pudimos seguir desarrollando proyectos y esto es algo que yo personalmente creo mucho, ¿no? Que yo tengo un poco esta filosofía de que tenemos que estar listos. Porque, claro, la industria se mueve hacia un lado y hacia moviendo otro todo el tiempo. Los cambios son una realidad, una seguridad, ¿no? La mayor certeza que tenemos es que los cambios estarán. Entonces tenemos que estar listos para lo que sea. Y desde el punto de vista de contenido, esto significa desarrollar, tener los scripts ahí escritos, listos. Y también hay un lado bueno que es cuando tenemos tiempo para desarrollar, es el mejor que puede haber, ¿no? Bueno, de las series, Chespirito, Como agua para chocolate, Ciudad de Dios, la filosofía era buscar IPs, ¿no? IPs relevantes que justo en medio a tantas restricciones de inversión en marketing, todo esto, que tuviésemos IPs porque esto es el marketing por sí mismo, ¿no? Cuando tienen un IP fuerte, en general la gente te da el primer clic sin que necesites hacer mucho esfuerzo. A partir de ahí es la calidad del proyecto, ¿no? Correcto. Entonces esta era la estrategia para las series. Y para las novelas no, esto de verdad, yo tengo mucho orgullo de este proceso porque era como riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una novela original para streaming? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué contenido puede ser interesante? ¿Qué formato? En fin, habían todas estas... Era como un Canva en blanco. Total. Okay. Y entonces yo partí de algunos feelings, ¿no? Porque justo yo pensaba que no deberíamos tener novelas tan largas como televisión abierta. Entonces esto era un feeling de que deberíamos tener algo que fuese como la mitad de una novela de televisión abierta, ¿no? Y yo creía ya en esta época de que deberíamos tener novelas de 100 capítulos en televisión abierta. Entonces pensé, bueno, vamos por 50, ¿no? Porque yo también creía y tenía un poco esta intuición de que el lenguaje de streaming nos permitiría no hacer tantas reiteraciones, ¿no? Porque cuando estamos en televisión abierta, la manera de escribir y de construir una narrativa de una novela es muchas veces repetir de varias maneras, porque claro, las personas no logran estar todos los días al mismo horario. Y hay veces que se pierde un capítulo. Entonces se pierde algo y entonces, claro, en la narrativa tú tienes que reiterar. Y yo pensaba, bueno, esto para streaming no es necesario, ¿no? Porque la gente sigue de donde paró, entonces podemos ir a la mitad, ¿no? Entonces esta fue otra definición, ¿no? Que me parecía tener sentido, ¿no? Y la tercera era que deberíamos buscar un híbrido, porque claro, la audiencia está muy acostumbrada al ritmo de las series, entonces me parecía que sí, para tener una novela deberíamos tener toda la base y todas las claves del melodrama, porque esto es lo que caracteriza una novela, pero con ritmo de series. Entonces deberíamos tener esta narrativa híbrida con cliffhangers. Y ahí fue una conversación también muy larga con programación, ¿no? Para llegar a este modelo de cómo vamos a poner en aire, ¿no? Y esto definimos antes de empezar a escribir, cuando definimos que íbamos a poner 5 capítulos por semana, ¿no? Y ahí esto, claro, me dio toda la matemática que yo necesitaba
para con los escritores definir estos cliffhangers, ¿no? Entonces, cliffhangers más potentes en cada 5. Y además hicimos también algunas definiciones de twists, ¿no? Porque como estábamos ahí, con 45 establecemos, pensamos, bueno, si después, en el futuro, queremos partir esto en temporadas, podríamos partir en temporada de 15. Entonces, bueno, a cada 15 vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un twist, para también que esto justifique después como cualquier manera de exhibición, ¿no? Entonces, empezamos por ahí construyendo estos parámetros, ¿no? Y a partir de ahí, entonces... Claro, convirtiendo pues esa visión en estrategias para que pudiera ser efectivo. Y ¿cuál fue ese primer no que tuviste que lidiar con? O sea, entrar a esa corporación que obviamente tener el reto de tener este canvas en blanco, pero me imagino que siempre hay que lidiar con nos, ¿no? Sí, bueno, el primero fue el propio freeze, ¿no? Porque estábamos justo empezando una preproducción y tuvimos que cancelarla. Entonces esto fue muy duro. Y ahí después volvemos y ahí tuvimos que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Entonces fuimos a 40 por un tema también, presupuesto, producción, todo esto. Pero sabes que los nos más difíciles siempre son los últimos, ¿no? Los más recientes. Okay. Porque siempre que te deparas con un no, te cuestionas, ¿no? Te preguntas, ¿en serio? ¿Nuevamente? Después de todo, después de tanto, otro no. Y bueno, esto te frustra, ¿no? Pero enseguida tienes un sí. Entonces también los mejores sís son los próximos, porque justo son aquello que te da energía, fe, que te trae, bueno, este conocimiento de que lo que de verdad vale la pena y que hace sentido que estés ahí, ¿no? Peleando y siguiendo. Entonces, es lindo porque de verdad con los nos y los sís aprende que, bueno, es un camino. Y el balance, tienes como el balance perfecto, porque si todo fuera sí, llega un momento que a lo mejor te aburres de lo que estás haciendo. No, ¿no? Pero no, es que te da un poco este sentido de que es el camino. Exacto. Es estar vivo, ¿sabes? Exacto. Nunca llegas, ¿no? Cuando llegas es porque es el fin, ¿no? Exacto. Entonces, un poco este sentido de flow me parece muy bello, ¿sabes? Y puedes hacer muchas analogías con tu vida, ¿no? Y con las etapas de tu vida. Entonces, claro, cuando estás empezando en tu carrera, es mucho más difícil escucharnos, ¿no? Como cuando dices no a un niño, no puedes tomar este helado ahora, no está en... La frustración es enorme, ¿no? Claro. Y al final tú comprendes que muchas veces los nos son para tu bien y te enseñan mucho. Entonces, bueno, creo que es muy lindo y de verdad es una realidad. Los nos y los sís son parte de la misma moneda. Wow, me encantó eso. ¿Cómo es también ahora que estar del otro lado de la mesa y ser la persona entonces que tiene que decir muchos no y pocos sís? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo trabajas diariamente también para encontrar esos proyectos que van alineados a tu visión y cómo lidias con tantas solicitudes que hay obviamente hacia estas plataformas o grandes estudios? Sí, yo tengo un compromiso conmigo misma, que creo que fue lo mismo que utilicé para la educación de mis hijos, es que nunca digo simplemente no. Para mí, el no tiene que estar seguido de por qué. ¿Por qué no? Y porque esto incluso desde el punto de vista profesional me ayuda a mí
Si la gente comprende mejor, ¿por qué no? Se comprende mejor el contexto, el objetivo estratégico, los desafíos. Esto me facilita a mí porque de la próxima vez que volviera a estar conmigo ya estará mucho más ahí. Alineado también. Alineado, ¿entiendes? Entonces, creo que esto para mí es lo más importante y por donde yo pasé siempre ha platicado mucho de esta manera con mi equipo, de no damos como no formales, ¿sabes? Uh-huh. Gracias por tu proyecto, pero no está en nuestra estrategia. Esto es una frase que no dice nada y no permite que la gente también se desarrolle para estar más adecuada, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo intento hacer es estar siempre conectada a las audiencias, ¿no? Donde yo esté, en qué compañía esté, yo siempre empiezo por intentar comprender las audiencias, las necesidades de este público que está ahí directamente conectado con la compañía, para partir de ahí trazar las estrategias de contenido, ¿no? Porque yo pienso que nuestro trabajo de curaduría es un trabajo muy sociológico, muy antropológico, ¿sabes? Nosotros somos el espíritu de nuestro tiempo. Entonces, para alguien que tiene este desafío de desarrollar contenido, tenemos que estar conectados con qué está pasando en el mundo, en las comunidades que están en nuestro entorno y todo lo que estos hechos históricos significan para las emociones de la gente, ¿no? Incluso porque no al elegir un contenido, sabemos que va a tardar mínimo 2 años para que este contenido esté disponible para la gente, ¿no? De una idea hasta que esté en aire. 2 años, a veces con mucha suerte, mucha plata, 1 año y medio logras, ¿no? Sí. Antes de esto, no. Entonces, la decisión que tomamos hoy de elegir algunos contenidos tampoco está conectada con hoy, está conectada con el futuro. Y por esto, más que nunca, creo que tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Como en este momento, ahora, estamos pasando por un momento súper duro del mundo. El mundo está en crisis económica, en guerras, en, perjuicios, en un montón de situaciones extremas y dramáticas. Esto afecta a la emoción de la gente, ¿no? Probablemente en 2 años estaremos mejor, porque yo siempre creo que el mundo mejora. Pero estos próximos 2 años van a generar probablemente un cansancio, ¿no? Porque para mejorar tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, respirar, ¿no? meditar. Exacto. Entonces creo que ahí está la clave. En este momento deberíamos estar buscando historias muy humanas, ¿no? Con emociones básicas, porque en estos momentos de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, necesitamos ir estar adentro con nosotros mismos, ¿no? Entonces, para este momento es total lo que yo estoy buscando y historias que también nos traigan esperanza, que nos traigan esta fuerza. Ahorita mencionabas lo de la matemática, que hiciste la matemática y me encanta que este mundo creativo muchas veces está tan ligado a esta parte tan estratégica, tan matemática, porque es cierto que a veces los creativos se despegan un poco de esta realidad y sufren mucho cuando hay que ajustar ciertas cosas que no van alineadas a lo mejor con la historia original que hicieron. ¿Cómo haces tú esto? O sea, ¿cómo te pones en los zapatos del otro y cómo te gusta comunicar y construir esa relación con los creativos? Conversación. A mí
a mí me gusta la gente. Okay. Y a mí me gusta mucho tener este tiempo, ¿sabes? De interlocución. Porque, claro, ya viste, tengo este lado pragmático, ¿no? De información, matemática, estrategia. Y ahora hay mucha data con el tema también de, las plataformas. Pero lo que yo valoro mucho es este instinto artístico, que me parece que es algo que es único y que nosotros desde el lado de ejecutivos debemos respetar y abrir también este espacio. Entonces, creo que esta interlocución y este contexto, información, es muy fundamental, pero yo también tengo una filosofía que es: yo puedo dar a un creativo toda la información y explicarle toda la estrategia, las preocupaciones, pero la solución es creativa. Y la solución tiene que respetar también el feeling artístico, porque esto ninguna data nos va a traer. Entonces, cuando un artista me dice, mira, yo comprendo, pero yo quiero hacer esto porque siento que el personaje tiene que decir de esta manera, vivir así, esto creo que es un poco a veces incómodo, pero estoy seguro de que esto va a funcionar. Está bien, se tiene que respetar. Cuando esto es algo que ellos tienen ahí como esa arraigados visión. y seguros, tienes que respetar, porque algo que yo aprendí durante estos años lidiando con talentos es que el artista tiene una conexión con la energía, el más allá y este imaginario colectivo que es único. Por esto es un artista, ¿sabes? Y esto no hay una explicación ahí. Es porque es una conexión. Sí, es cierto. O sea, nunca lo había visto de esa manera y me encanta. Creo que es muy lindo como lo narras. Y desde siempre, cada vez que suena tu nombre en algún lugar, siento que todo el mundo nota eso. O sea, siempre eres un nombre que después de que se menciona lleva una sonrisa en la cara, y yo creo que es por eso, por esa parte humana que te caracteriza. Y ahí es donde yo también quisiera hablar sobre lo que es ser mujer dentro de esta industria, o sea, mujer ejecutiva dentro de esta industria y madre, ¿no? Y cómo se mantiene ese balance entre la familia, entre el trabajo, un trabajo que es tan demandante, y cuando tienes una posición ejecutiva, pues imagino que 1000 veces más. Sí, sabes, ser madre me enseñó muchísimo. Incluso porque soy madre de 3 varones. Wow. Y sabes que siempre, esto creo que es muy curioso, yo aprendí que los hombres sufren con mis hijos. Yo no tenía esta perspectiva. Porque nosotras mujeres, sin duda, ¿no? Sufrimos un montón, y todo el drama es muy intenso, está garantizado, ¿no? Y cuando yo vi mis hijos creciendo, adolescencia, y esto de llevar muchos nos, ¿no? De las chicas y todo, y yo vi, uy, ellos sufren también, qué increíble, ¿no? Entonces, creo que fue muy, muy interesante esta vivencia, porque pude conectarme, claro, con sentimientos que no eran tan familiares para mí, ¿no? Como mujer. Pero creo que en la industria yo tuve tal vez la suerte de convivir con muchas mujeres, y muchas mujeres que me inspiraron mucho en posiciones de liderazgo. Yo tuve muy buenas jefes mujeres y creo que esto fue muy, muy importante también para que yo me sintiese cómoda, porque es verdad que es muy difícil
tenemos una sociedad que ya ha evolucionado muchísimo, pero todavía tenemos ahí un camino y muy desbalanceado, ¿no? Porque cuando pensamos en cada país, bueno, tenemos muchas culturas distintas y muchas maneras distintas de relacionarse con mujeres. Entonces, para mí, creo que el gran desafío es cuando estás en esta vida ejecutiva, es no dejarse contaminar por este hecho de que, bueno, los ejecutivos tienen que ser duros, tomar decisiones difíciles y que esto no llegue a endurecerte a ti, ¿no? Y esto creo que ni para mujeres ni para hombres, pero claro, las mujeres muchas veces creen que sí. Si soy más dura, son más duras, tengo... tal vez se sentirá menos el tema de ser mujer. Y de ser débil, ¿no? que lo vinculamos con debilidad. Pero creo que esto es un temazo, ¿no? Que hoy en día está ahí en todas las compañías, que es un poco esto de salud mental, ¿no? Entonces creo que estamos evolucionando mucho y porque tampoco yo creo que un hombre ejecutivo se sienta cómodo en ser tan duro todo el tiempo, ¿no? Claro. Hay que permitirse. Ser vulnerables, ¿no? También. Exacto. Y creo que entonces toda esta conversación acerca de la vulnerabilidad, ¿no? De la empatía, esto facilitó muchísimo este camino. Creo que todavía tenemos menos mujeres en posiciones de liderazgo, pero si comparamos con el pasado... Y es un proceso, todas las transformaciones también llevan cierta capacitación, lleva como esa expansión, esa de conocer también a los nuevos profesionales. ¿Cómo tratas de combinarte con estas nuevas generaciones? Sí, yo creo que lo que me encanta en las nuevas generaciones justo es este espíritu emprendedor, ¿no? Me parece inagotable y es muy lindo que, bueno, la tecnología también proporcione esto, ¿no? Porque abrió otras posibilidades de construcción de industria que antes no estaban. Pero creo que las nuevas generaciones... Y esto me preocupa porque yo tengo una nieta de 2 años, entonces novísima generación, que es el tema de la rapidez, ¿no? Las nuevas generaciones tienen muy baja resistencia a frustración, porque claro, como es un mundo mucho más rápido, entonces la expectativa también es que las cosas sucedan muy rápido, ¿no? Que los resultados lleguen muy rápido, pero además de vivirmos en este mundo tan caótico, con tantos universos paralelos al mismo tiempo, ¿no? Porque de verdad lo que ha hecho la tecnología fue esto, romper las barreras de tiempo y espacio. Entonces convivimos en varios tiempos y varios espacios, ¿no? El mismo, todo así. Nosotros seguimos siendo humanos, tenemos un tiempo biológico incluso, ¿sabes? De las cosas, de la maduración de las cosas. Y entonces esto es, claro, un poco en esta interlocución con las nuevas generaciones, un poco lo que intento pasar, que hay que ser resiliente porque las cosas tienen un tiempo y es el tiempo de la naturaleza. Nosotros, el ser humano es increíble, ¿no? Creamos para nosotros todas estas posibilidades, estos universos, pero es esto, si pones una semilla ahí, tienes que regarla, aguarla, no sé qué, para que crezca, para que madure, para que puedas después tener este fruto. Esto es inexorable y creo que
tenemos que justo generar un poco esta inteligencia emocional, ¿no? De convivir con estas limitaciones, que son las limitaciones que tenemos en la vida física, ¿no? Real. Terrenal. Combinadas con todas estas otras que nos agregaron virtualmente de alguna manera. Y cuéntame ¿cuál sería ese consejo a lo mejor que darías a estas nuevas generaciones que están como más independientes, que no están trabajando con una compañía directamente? ¿Cómo crees que puede ser una forma como inteligente de lidiar con todo eso o de acercarnos a los universos creativos? Bueno, yo siempre suelo decir que el mejor consejo que yo puedo dar a todos es no desistan. Porque de verdad yo siento que un creativo de verdad es creativo porque tiene necesidad de comunicarse, tiene necesidad de poner ahí su proyecto, verlo tomar vida, ¿no? Y no hay una manera a veces que un proyecto llegue a tomar esta vida. Hay muchas maneras posibles, cada vez más. Entonces creo que lo más importante es justo entrenarse a seguir, ¿no? A buscar muchos caminos distintos, a construir estas relaciones, ¿no? Porque es muy importante conocer la industria, cómo funciona, dónde están las personas, porque no es tan difícil conectarse con la gente, ¿sabes? Muchas veces parece que, bueno, ¿cómo voy a hablar con aquella persona que está ahí? Somos personas, sí. Estamos todos en lo mismo. Y creo que cuanto más altos, ¿no?, los roles, mayores las responsabilidades. Entonces, no es que llegas a un lugar donde, bueno, ya no necesitas nada, no, necesitas mucho más de estar con mucho más gente, entonces, y esto pasa por toda la industria. Yo suelo decir que los ejecutivos son humanos también, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, para los creativos que necesitan llegar a acercarse, lo que creo que justo deben de intentar hacer lo máximo de conexiones posible, ¿no? Entonces, estar consumiendo noticias acerca de la industria, estar ahí conectado si hay una feria, un festival, un workshop online, lo que sea. Es muy importante estar con otras personas porque esta es una industria de movimiento. Si no te mueves, tú mueres. Porque si este movimiento sigue, en algún momento algo va a pasar, ¿sabes? Es así. No es que vas a ir a hacer un plan, o ahora lo que voy a hacer para mí. No funciona de esta manera. Hay tantas variables. A veces un proyecto es increíble, buenísimo, pero no está en el timing correcto. Entonces tiene que esperar, pero el tiempo llega y se puede volver, ¿sabes? Claro, pero si te dormiste y si no seguiste y si no insististe, exacto, como dices. O si desistires, ahí sí, esto no va a pasar. No, voy a hacer otra cosa. No, es importante soñar, creer en tus sueños, inspirarte y seguir. Yo sé que todos tenemos que pagar boletos al final del día. Entonces, claro, es muy frustrante. Pero hay maneras de ganar tu plata sin desistir de tus sueños, ¿sabes? Entonces creo que esto es que tiene que ser como un guideline, ¿sabes? Un mantra también. Un mantra de seguir, porque no es fácil, nunca será fácil. No es fácil para Spielberg, Shonda Rhimes, no es fácil, ¿sabes?
porque de verdad siempre estás reempezando ahora. Siempre estás frente a un canvas blanco, siempre tienes que crear. Y esto, la creación parte del caos. Entonces, si estás en medio de un caos, estés feliz porque estás en el lugar correcto, porque de ahí te va a salir la creación y lo que no había antes, ¿sabes? Correcto, sí. A veces salir de tu zona de confort, ponerte en ese momento y justamente ocuparte, no preocuparte, pero a la misma vez tienes que examinar lo que te está pasando y cómo de ahí sacar lo mejor, porque siempre es así, lo que decías antes del sí y el no, o sea, si no fuese parejo y no hubiese ese balance. Ahora sí, como ya para ir cerrando, cuéntame, ¿qué le dirías a esa Mónica que en algún momento soñó por primera vez en ser parte de esta industria? Y obviamente entiendo que fue frente a cámaras esos inicios. Y luego, ¿qué le dirías a la Mónica o cómo te imaginas esa Mónica que va a seguir construyendo su camino y hacia donde quisieras que fuese? Sabes que yo soy una persona muy tímida. Oh, sí. Y cuando yo empecé estudiando biología. Yo iba a hacer ingeniería genética. ¡Wow! Lo que pasó es que hubo una huelga en mi universidad que tardó como 1 año y pico. Y yo, que era esta nerd muy tímida, no conseguía estar sin estudiar. Necesitaba hacer algo. Entonces, por sugerencia de mi novio en aquella época, mi marido hoy, me fui a hacer, mientras esperaba que esto tardase y terminase esta huelga, me fui a hacer comunicación, porque desde muy niña yo aprendí a leer con 5 años de edad con mi abuela. Wow. Y entonces leía todos los días, ¿no? Hasta hoy leo todos los días antes de dormir. Y entonces siempre me ha gustado mucho la literatura y escribir y leer. Y entonces fui a hacer comunicación como para simplemente esperar A que se terminara la huelga. Exacto. Y lo que pasó es que me apasioné, no volví, seguí. Y bueno, de ahí fui a ser periodista, pero empecé con edición detrás de las cámaras. Wow. Fue también el director de periodismo del network que yo trabajaba en la época, que era televisión, se llamaba Manchette, ya no existe, que me puso a frente de las cámaras, que fue un ejercicio increíble. Entonces, hoy en día, bueno, no tengo ninguna dificultad de hablar, de todo, pero yo profesionalicé esto. Sigo siendo la misma chica tímida, pero aprendí un montón con todas estas oportunidades. Y entonces lo que yo diría para esta chica y para esta mujer de hoy es que vale la pena. Vale la pena estar disponible para lo que la vida te ofrezca. Creo que hay consejos muy lindos para la audiencia. Me encanta también tu energía, el ritmo que llevas y creo que eso es de mucho valor por lo que decías antes, ¿no? De que no hay que endurecernos, o sea, seguimos siendo seres humanos, más bien todo lo contrario incluso, sí. Como más aflojarnos cada vez más y quitarnos un poco esas barreras que nos ponemos cuando jóvenes y esas máscaras a lo mejor para encajar o para pertenecer. Y ahora que estás acá en Miami, ya para cerrar, cuéntame cómo ha sido ese cambio, qué tal Miami, qué tanto te gusta, cómo has visto, te has vinculado también un poco con la industria local, qué opinas de la industria local o de la industria latinoamericana que de alguna forma tiene a veces el sueño de estar acá o de hacer cosas acá en Miami. Es increíble Miami, ¿no? Porque de verdad es un lugar donde reúnes toda América Latina.
Creo que es muy único en este sentido porque hablamos siempre de audiencia US Hispanic, pero cuando vamos a Texas, Los Ángeles, New York, es un US un poco específico, ¿no? De determinadas regiones. Cuando estás en Miami, encuentras todo, incluso brasileño. Sí. Es una ciudad que me encanta por este mix, ¿no? De tantas culturas, de tantos backgrounds. Y entonces, al mismo tiempo, es una ciudad difícil porque todo es muy lejos, ¿no? Entonces no tienes mucha calle, ¿no? Entonces todo es coche. Es interesante porque es muy, muy único de Miami. Entonces yo siento falta un poco esto de tener como una esquina, se dice en español, Esquinas. una callecita con otra, ¿sí? Entonces siento falta de estas esquinas ahí, ¿no? Donde te puedes simplemente encontrar a la gente, tomar un café, porque para hacer esto en Miami no tiene que deslocarse con la intención de llegar, ¿no? Correcto. Y en general tarda media hora, sea para donde sea. Y ¿sí? más después de mal acostumbrados del Zoom que venimos, de cambiar de una reunión a otra o de una conversación a otra. Exacto. Y ahora ya planificarse para el cafecito y es toda una planificación. Sí, entonces yo creo que esto trae una fuerza muy especial para esta industria que está aquí en Miami, que ha sufrido mucho con, ¿no?, todas las crisis, pero que yo siento que se empieza a recobrar ahí esta fuerza, porque incluso en este momento Miami tiene como ciudad, tiene un nivel de inversión y de mercado espectacular, ¿no? Por donde pasamos están ahí construyendo algo, no sé qué, es una locura. Y entonces creo que esto va a traer mucho movimiento y muchas oportunidades, ¿no? Creo que el tiempo de mayores limitaciones ya se fue y ahora siento que tenemos ahí un movimiento todo de vuelta, ¿no? Que creo que es un buen momento para la industria de manera general. Todavía creo que tenemos un año ahí, un año y medio por delante, un poco más lento, pero siento que con toda esta inversión y todo este cambio las cosas empiezan a mejorar. La industria está muy conectada porque justo como están todos aquí y todos también pensando mucho, ¿no?, en el futuro, cómo se organizar, no sé qué, entonces hay esta conversación de momento que creo que es fuerte. Esto creo que de verdad en el futuro veo que vamos a vivir un poco este renacimiento. Bueno, tenemos el año que viene el World Cup, ¿no? Hay este estadio increíble que se está construyendo en Miami. Entonces, creo que hay muchas cosas que en este momento nos llevan a tener esta expectativa de un momento ahí potente de la industria y que veremos soluciones ya en curso. Sí, no, me gusta escucharte porque siento que eres muy visionaria, entonces no podía dejar de sacar ese pensamiento tuyo, esa reflexión tuya sobre la ciudad, que para mí hay tanto talento que muchas veces pasan por esto que decías de persistir de sus sueños y creo que mucha gente llega acá, como en Los Ángeles en algún momento cuando vivía allá, que sentía que había tantos homeless y tanta gente llena de sueños que un poco pues se rendía. Siento que acá también en algún momento dentro de mi comunidad se llamaba como el cementerio de los artistas y así, y a mí me aterraba mucho y me alejaba mucho mentalmente de la posibilidad de vivir acá, pero ahora que estoy acá veo tanto talento, tanta gente linda con la que uno puede coincidir y siempre está bueno como escuchar cuál es
cuáles son las oportunidades para esas personas y cómo podemos construirnos más oportunidades y unirnos más como industria local, más allá de trabajar solamente para Latinoamérica, sino también pensando en la ciudad y lo que representan los latinos también en Estados Unidos, ¿no? Como a la hora de crear contenidos y demás. Sí. Pero bueno, ya hay muchos eventos para que la gente vaya, te conozca, te escuche en paneles, etcétera. Aquí, más que nada, mi alegría es poder conocer el ser humano detrás de esta ejecutiva que eres, y me encantó tenerte. Muchísimas gracias, en serio. Espero que mucha gente se conecte, que pueda ver tu episodio. Y bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias Estoy feliz. Gracias por todo. Gracias.